Quiero darle la bienvenida a esta segunda parte de una serie de estudios que estamos llevando a cabo para enseñar metodología de análisis, parte del programa de apología, derribando gigantes. En esta oportunidad queremos tocar un tema muy particular, que es el tema de los autores de los evangelios, como pueden ver aquí. Ahora, una pregunta muy importante para la fe cristiana es: ¿quiénes escribieron los 4 evangelios? ¿Y cuánta confianza podemos poner en esos documentos para elaborar una enseñanza acerca de la persona de Jesús de Nazaret? El punto a debatir es que tradicionalmente se afirma que los 4 evangelios fueron escritos por las personas que llevan su nombre: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso ha sido la postura de la iglesia por cientos de años, desde la iglesia primitiva. Pero el doctor Antonio Piñero, en sus libros y en un video que estamos usando para este curso, él hace bien en reconocer que los 4 evangelios son los únicos documentos fiables que hablan de la vida de Jesús de Nazaret. Me parece un punto muy rescatable de la enseñanza del doctor Piñero. El punto de debate es el siguiente: él cuestiona la autoría de estos 4 evangelios, y al hacerlo, lo presenta en tal manera que pone en tela de juicio la confiabilidad histórica de los evangelios. Este es el asunto que queremos tratar en esta oportunidad. Vamos a darle al doctor Piñero la oportunidad de hablar por sí mismo. Vamos a escuchar la primera parte de esta conferencia que él dio sobre los 4 evangelios. Prestemos mucha atención. Es una parte breve, introductoria, que luego vamos a analizar. Pero quiero que ustedes presten mucha atención a cómo el doctor Antonio Piñero presenta la autoría de los 4 evangelios. Vamos a asegurar que pueden escuchar bien. Pensar que con los evangelistas nos encontramos en una situación peor de información, pues de ellos casi no hay datos biográficos. Unos 80 años después de la composición del primer evangelio, Marcos, a mediados del siglo II, se comienza a poner nombres de autor a unas obras que serán importantísimas, al menos para el mundo occidental, pero que circularon al principio anónimamente. Un cristiano de Asia Menor, por nombre Papías de Hierápolis, escribió hacia el 150 en un volumen, Exposición de los oráculos del Señor, solo conservado en pequeños fragmentos, lo primero que sabemos de Marcos, Mateo y Juan. De Marcos dice en síntesis: Marcos fue el intérprete de Pedro y escribió con exactitud, aunque no con orden, todo lo que recordaba que había sido dicho o hecho por el Señor. Pues él, Marcos, no había oído ni seguido al Señor, pero más tarde había seguido a Pedro, es decir, escribía lo que había oído. Sobre Mateo, dijo Papías solo lo siguiente: Mateo dispuso en orden los dichos del Señor en hebreo, y cada uno los interpretó como pudo. De Lucas, nada dice Papías en lo conservado, pero Pablo, en Filemón 24, habla de Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, sin más. La carta a los colosenses, que probablemente no fue escrita por Pablo, sino por un discípulo, dice: os saluda Lucas, el médico querido. Y segunda a Timoteo,
también obra de un discípulo, señala expresamente. Habla Pablo, teóricamente. El único que está conmigo, se sobreentiende en la prisión, es Lucas. Por tanto, habla de Lucas sin precisar, no demasiado. Y la tradición posterior habla de él como colaborador predilecto, médico, fiel a Pablo en todo. Y de Juan, el último evangelista, afirma Papías que fue un discípulo de Jesús que vivió mucho tiempo, hasta cerca del 120, y añade un dato interesante. El autor del Evangelio es distinto claramente de otro anciano, de nombre Juan, de ahí la confusión, que fue el que compuso el Apocalipsis. Es decir, ya en el siglo II se dice que el Apocalipsis y el Evangelio tienen autores distintos. Por tanto, la primera idea que yo quiero resaltar es que obras importantísimas para la cristiandad circularon como anónimas y que solamente unos 80 años después de escrita la primera se le pusieron nombres. Pero no sabemos más. ¿Qué hay detrás de estos nombres? ¿Qué hay detrás de Marcos? ¿Será quizás Juan Marcos el que aparece en los Hechos de los Apóstoles? Pues no lo sabemos. ¿Qué hay detrás de Lucas? ¿Acaso un historiador de hoy, porque hubiera existido en la cristiandad un personaje que era médico, compañero fiel de Pablo, etcétera, ya por eso es el autor del tercer evangelio? Debemos confesar que no tenemos ningún dato fiable de ningún evangelista. Confesar. Bueno, ahí tenemos en las palabras del mismo doctor Piñero su análisis en cuanto a la autoría de los 4 evangelios. A primera vista, hay que reconocer, su análisis es bastante devastador. Él afirma textualmente, los evangelios circularon en forma anónima por 80 años. Eso ya pone en tela de juicio si uno puede confiar. Porque si no sabes quién los escribió, ¿cómo puedes confiar en lo que dice? Él también afirma lo siguiente. Recién se les asignaron nombres, autores, por el año 150 después de Cristo, según el doctor Piñero. La conclusión a la cual él llega es la siguiente. No sabemos nada confiable de los autores. Conclusión, los evangelios simplemente no son históricamente fiables. Es lo que el doctor Piñero afirma y da a entender. Quiero empezar notando cuál es la tesis del doctor Piñero. Hay que entender que él no está exponiendo algo sin tener un contexto mayor que uno tiene que tomar en cuenta. Él presenta este análisis de los autores de los evangelios porque tiene una tesis que desea sostener. No lo afirmo yo, él mismo lo afirma en sus conferencias. ¿Cuál es la tesis central y fundamental del doctor Piñero? Que el verdadero fundador del cristianismo fue Pablo, no Jesús. Piñero afirma lo siguiente. Jesús de Nazaret fue una persona de quien conocemos muy poco. Murió una muerte muy triste, crucificado. Y la verdad es que ahí habría quedado todo, a no ser que una persona llamada Pablo decidió que Cristo, o mejor dicho, Jesús realmente había resucitado y por lo tanto era divino y por lo tanto hay que seguir sus enseñanzas. Y el apóstol Pablo
crea la figura de Cristo como un ser divino y ahí, en un sentido, arranca la iglesia cristiana y el cristianismo tal como lo conocemos ahora, proviene no de Jesús, de quien sabemos casi nada, sino del apóstol Pablo. Con esta tesis, él argumenta que los evangelios se compusieron después, posteriormente a los escritos de Pablo. No solo eso, que según el doctor Piñero, estos evangelios fueron escritos para justificar la enseñanza de Pablo. Así que Marcos, él enseña la teología de Pablo. Mateo mejora el evangelio de Marcos. Lucas y Juan hacen lo mismo, pero que la raíz de los evangelios es el pensamiento de Pablo. Pablo escribió sus cartas primero. Los evangelios fueron escritos mucho después, según Piñero, pero que la iglesia engañó al mundo, colocando los evangelios primero en el canon del Nuevo Testamento, dando a entender que la enseñanza de los evangelios vinieron primero y luego Pablo escribió. Y según Piñero, es totalmente al revés. Obviamente, con esa tesis en mente, lo que Piñero quiere hacer, le conviene para su tesis, es demostrar que los evangelios, en primer lugar, fueron escritos por personas que simplemente no conocemos y que se les asignó nombres a mediados del siglo II y se colocaron por error al comienzo del canon para dar a entender que esa es la base del cristianismo. Eso es, en síntesis, la tesis del doctor Piñero. Lo que quiero es hacer lo siguiente. Vamos a hacer un análisis de su análisis. Tal como él analiza los evangelios, vamos a hacer un análisis de su análisis, aprendiendo métodos de refutación. Doctor Piñero cita palabras de Papías. Él dice lo siguiente: a mediados, es decir, doctor Piñero dice lo siguiente: a mediados del siglo segundo, 150 después de Cristo, se comienza a poner nombres, noten eso, se comienza a poner nombres a una obra, a unas obras que serán importantísimas. Ahora, el doctor Piñero no lo dice expresamente, pero da a entender que el que puso los nombres fue Papías. Eso da a entender implícitamente. Él también afirma que solo se conservan fragmentos de Papías y que Papías no dice nada de Lucas. Otra vez, él da a entender que como solo se conservan fragmentos, tampoco es muy confiable. ¿Quién va a confiar en fragmentos? En segundo lugar, si él no dice nada de Lucas, hay una gran pregunta sobre quién escribió el tercer evangelio, según doctor Piñero. Quiero plantear tres preguntas importantes. En primer lugar, ¿quién fue Papías? Noten, el doctor Piñero en esta conferencia no lo explica, no amplía, simplemente menciona su nombre sin decir más. Pero hay que hacer la pregunta: ¿quién fue Papías? Segunda pregunta: ¿realmente fue él quien dio los nombres a estos 4 evangelios? Se supone que si él está dando los nombres a los 4 evangelios, se habría encargado también de mencionar a Lucas. Yo voy a defender la tesis que en ningún modo
podemos afirmar que Papías fue el que dio los nombres a estos evangelios, lo que el doctor Piñero da a entender. Papías nunca dice que él dio los nombres. Nadie afirma que Papías fue el que dio los nombres. Es simplemente la opinión del doctor Piñero. Una tercera pregunta. ¿Nadie más, aparte de Papías, comentó sobre los nombres de los 4 evangelios? Él solo cita Papías en este video. La pregunta entonces es, ¿fue solo Papías o algunos otros también nombraron los autores de los 4 evangelios? Empecemos entonces estudiando un poco de Papías. ¿Quién fue Papías? Papías era un hombre que vivía en Hierápolis. Aquí podemos ver un mapa de la ciudad de Hierápolis. Lo primero que quiero que noten es que alrededor de Hierápolis hay ciertas ciudades con nombres interesantes para el estudioso del Nuevo Testamento. Ahí está Colose. Pablo escribe una carta a los colosenses. El doctor Piñero dice que, según su opinión, fue un discípulo que escribió esta carta. Pero en la misma carta dice Pablo, apóstol de Jesucristo. También está cerca la ciudad de Laodicea. Sabemos que había una iglesia en Laodicea. Filadelfia. Sabemos que había iglesias en Filadelfia. Así que, ¿quién era Papías de Hierápolis? Eusebio, el gran historiador de la iglesia primitiva, afirma que Papías fue el obispo de la iglesia en Hierápolis. Escuchen bien, obispo. ¿Qué significa eso? En primer lugar, significa no era una persona particular, no era un individuo desconocido, era un líder. Era el líder máximo de todos los creyentes en Hierápolis. Así que se supone, ¿no es cierto? Se supone que si él era el obispo de Hierápolis, sus palabras en cuanto a quién escribió los evangelios deben llevar mucho peso. No estamos hablando de una persona desconocida. Estamos hablando del líder máximo de la iglesia en Hierápolis. ¿Cuándo vivió él? El doctor Piñero usa esta cifra, la fecha 150 después de Cristo. Según él, Marcos fue escrito el año 70 después de Cristo. Y si Papías escribe en el año 150 después de Cristo, entonces obviamente hay un lapso de 80 años, que es la cifra que el doctor Piñero maneja. Pero los historiadores más recientes afirman que Papías vivió probablemente del año 60 al año 130 después de Cristo. Obviamente, si él murió por el año 130 después de Cristo, no pudo haber escrito algo en el año 150. Hoy en día, y si tú entras a investigar un poco de Papías, vas a encontrar que hoy en día la fecha que se asigna a sus escritos es entre el año 95 y 110 después de Cristo. O sea, por lo menos 40 años antes de lo que el doctor Piñero afirma. Lo interesante es que Eusebio cita las palabras de Papías, estos fragmentos que el doctor Piñero menciona. No son fragmentos que andan ahí sueltos. Son fragmentos que están en el libro de Eusebio en su historia eclesiástica. Ahora, esa obra está en 4 tomos. Está en orden cronológico. El 4º tomo empieza por el año 109 después de Cristo, siguiendo la lista de los líderes y los eventos en la iglesia cristiana.
pero su relato de Papías está en el tercer tomo de su historia eclesiástica, antes de llegar al año 109 después de Cristo. A dónde estamos yendo es que un estudio de la historia de Papías arroja una fecha diferente a lo que el doctor Piñero afirma. Habría que ver por qué él usa esta fecha de 150 después de Cristo, cuando hoy en día los historiadores asignan una fecha un tanto más temprana que eso. Pensemos ahora en exactamente lo que dijo Papías. La fuente original, como el doctor Piñero bien menciona, son las exposiciones de los oráculos del Señor, que se asigna una fecha entre 110, máximo 130 después de Cristo, cuando Papías murió. Esta obra está en 5 tomos. Según he estudiado, algunos afirman que esta obra en 5 tomos todavía existía, era conocida en la Edad Media. Lamentablemente hoy en día ya no existe. Pero hay fragmentos de Papías que abundan en muchos escritos de los padres de la iglesia. Y uno puede recopilar mucha información de los escritos de Papías de diferentes fuentes. La fuente principal que se usa, y el doctor Piñero me parece que está citando de esta fuente, es Eusebio de Cesarea, el historiador. Es una fuente secundaria. Este libro, escrito por el año 320 después de Cristo, tiene muchos datos históricos de la iglesia primitiva. Escuchemos ahora la cita completa de Eusebio, citando a Papías. Esto fue lo que Papías escribió, este fragmento. Y el anciano dijo esto también. Habrá que ver quién sería ese anciano. Vamos a ver eso en un momento. El anciano dijo esto también. Marcos, o sea, Papías está citando lo que el anciano le dijo a él, a Papías. Marcos, habiendo pasado a ser el intérprete de Pedro, escribió exactamente todo lo que recordaba. Sin embargo, no registrándolo en el orden que había sido hecho por Cristo. Porque él, Marcos, ni oyó al Señor, ni le siguió. Pero después, como he dicho, ayudó a Pedro, el cual adoptó sus instrucciones a las necesidades de sus oyentes, pero no tenía intención de dar un relato conexo de las palabras del Señor. Así que Marcos no hizo distinción cuando escribió algunas cosas, tal como las recordaba, porque porque en lo que tenía interés era en no omitir nada de lo que él había oído y en no consignar ninguna afirmación falsa en ello. Ahora quiero que noten aquí uno o dos detalles. En primer lugar, lo que Eusebio narra como testimonio de Papías realmente no es el testimonio de Papías, no es que Papías lo dijo. El anciano le dijo a Papías. La pregunta sería, ¿este anciano quién es? En griego, el idioma que está escrito esta obra, la palabra es presbúteros. Esta palabra puede significar una persona de edad avanzada, puede significar un anciano como líder en la iglesia, o esta palabra también a veces se usaba de los apóstoles. Así que habría que indagar bien cuando Papías habla de anciano. ¿Qué es lo que Papías tenía en mente? Recordando que Papías no era un anciano, Papías era un obispo. Segundo lugar, noten que lo que esta persona le dijo a Papías es que Marcos estaba interpretando a Pedro. No escribió todo en orden exacto, pero lo que Marcos no quería hacer
era afirmar algo falso. Así que noten eso. Un obispo de la iglesia en Hierápolis está diciendo que una persona, un anciano, probablemente un líder de la iglesia, le enseñó a Papías esto. Obviamente, si tomamos la palabra anciano, literalmente una persona de edad, y Papías está escribiendo por el año 110 después de Cristo, ese anciano le habría contado esto antes que le escribiera, por lo tanto era un anciano de edad, podría ser, y él está reportando algo anterior a Papías. Anterior a Papías. Ahora, doctor Piñero da a entender que Papías asignó el nombre a Marcos. Pero Papías dice, el anciano le dio la información. Ven cómo hay que tener cuidado con el uso de las fuentes históricas. También acerca de Mateo, esto es lo que lo tenemos en Eusebio, según Papías. Este es pues el relato que da Papías, comenta Eusebio, respecto a Marcos. Pero con respecto a Mateo, Papías hace la siguiente afirmación. Así que entonces, Mateo compuso las palabras en lengua hebrea y cada uno las interpretó como pudo. Ahora, estos fragmentos están en Eusebio. Eusebio es una fuente secundaria. Eusebio no menciona Lucas, pero sería un tremendo salto interpretativo afirmar que si Eusebio no menciona nada de Lucas, Papías tampoco enseñó nada de Lucas. Por lo tanto, Papías no sabía nada de Lucas, entonces uno puede suponer que Lucas fue nombrado más adelante. No, ese argumento de silencio simplemente no procede, porque se trata de una fuente secundaria. No tenemos todo el relato de Papías. Lo más probable es que Papías mencionó Lucas en todos sus escritos, solo que Eusebio no lo comenta por alguna razón. Ahora la pregunta, ¿es confiable Papías? Bueno, ya comenté, Papías era un líder de la iglesia. Segundo lugar, Papías vivió muy cerca a la edad en que los evangelios fueron escritos. Si él era un obispo por el año 110 después de Cristo, obviamente era un creyente mucho antes. Digamos que conoció al Señor cuando tenía sus 20, 30 años. Estamos hablando del año 80, 90 después de Cristo. Juan estaba vivo todavía. El apóstol Juan estaba vivo cuando Papías habría tenido unos 30 años. La historia de la iglesia indica que Papías conocía a Juan. Cabe la posibilidad que esa palabra, el anciano me dijo, podía ser Juan. Porque Juan se describe como el anciano, el presbúteros. Así que lo que estamos diciendo es que Papías vivía muy cerca a la fecha de los apóstoles. Y lo que queda claro, leyendo los extractos de Papías en Eusebio, es que Papías, como un buen líder, se preocupó, o citando a Marcos, nota que Marcos se preocupó por averiguar bien los eventos. Papías dice que el anciano le informó que Marcos se preocupó por averiguar bien los eventos que él narra en su evangelio. Por ejemplo, escuchen lo que dice Eusebio acerca de Papías. Testimonio de Papías. Pero yo no tendré escrúpulos también en citaros un lugar de origen con mis interpretaciones de todo lo que he aprendido cuidadosamente y recordado cuidadosamente en el pasado de los ancianos. O sea,
Papías dice, él como líder de la iglesia, él se dedicó a averiguar cuidadosamente de los ancianos. Hay que preguntarnos, ¿quiénes son estos ancianos? ¿Con quién Papías tuvo contacto? Garantizando su verdad. Porque al revés de muchos, dice Papías, no tuve placer en los que tienen mucho que decir, sino en los que enseñan la verdad. Qué interesante, ¿ya? Papías muy preocupado por la verdad. No en los que refieren mandamientos extraños, sino en aquellos que dan testimonio de los que dio el Señor para la fe y se derivan de la misma verdad. Y también, escuchen bien lo que dice Papías. Siempre que venía una persona cerca de mí, ahí en Hierápolis, que había sido seguidor de los ancianos, ahí está otra vez la palabra ancianos, un seguidor de los ancianos, inquiría de él sobre los discursos de los ancianos. Lo que había dicho Andrés o Pedro o Felipe o Tomás o Jacobo o Juan o Mateo o algún otro de los discípulos del Señor, o lo que dicen Aristión y el anciano presbítero Juan. Qué interesante. Papías entonces afirma que él indagó de personas que conocían a los apóstoles. Papías no quería escuchar de cualquier persona. Él quería escuchar de los mismos apóstoles, o mejor dicho, de personas que conocían a los mismos apóstoles. Porque termina diciendo, no creía poder sacar tanto provecho del contenido de libros, cosas ya escritas para su tiempo, como de las expresiones de una voz viva y permanente de los apóstoles. Así que Papías se preocupó por conversar y dar fe a aquellos que habían conocido a los apóstoles. Eso me parece muy interesante y Piñero simplemente no lo refleja en su conferencia. Ahora noten otros detalles que nos empieza a ubicar históricamente este hombre Papías, que está en este libro de Eusebio, pero que el doctor Piñero tampoco menciona. Vale la pena, no obstante, añadir a las palabras de Papías, que se dan en los párrafos suyos transcritos antes, en que él, Papías, da testimonio de algunos sucesos maravillosos, semejantes, que le habrían llegado por tradición. Noten esto ahora. Ya se ha dicho que Felipe el apóstol, bueno, no era el apóstol, era el diácono, residía en Hierápolis con sus hijas. ¿Se acuerdan Felipe que tenía estas hijas profetizas? Y debe ser notado aquí que Papías, su contemporáneo, o sea, Papías conocía personalmente a Felipe y sus 4 hijas. Refiere que él había oído una historia maravillosa de las hijas de Felipe, porque él refiere que en su tiempo se levantó un hombre de los muertos. Y también da otra historia maravillosa sobre Justo, que tenía por sobrenombre Barsabás, y que éste había bebido un veneno mortal, y con todo, por la gracia del Señor, no sufrió daño alguno. De este Justo, el libro de Hechos consigna que después de la ascensión del Salvador, los santos apóstoles le designaron con Matías y oraron pidiendo una elección recta en lugar del traidor Judas, que completara su número. El pasaje es más o menos como sigue: y presentaron a 2 José, llamado Barsabás, por su nombre Justo, y Matías, y oraron y dijeron, etcétera. Lo que esta cita indica es que Papías conocía a Felipe y sus hijas. Así que no estamos hablando de alguien totalmente desconectado con la historia del primer siglo.
Doctor Piñero también omite mencionar todo esto. Pero la tercera pregunta, ¿habrá otras fuentes aparte de Papías que hablan de estos evangelios? La verdad es que hay varios documentos de la iglesia primitiva que arrojan luz sobre los 4 evangelios y su autoría. Piñero afirma dogmáticamente, no sabemos nada fehaciente de quiénes fueron los autores, pero pasa por alto otros escritos. Y estos testimonios de otras personas en la iglesia primitiva, como van a ver en un momento, tienen suficientes diferencias entre ellos para deducir que no vienen de una misma fuente, por ejemplo, de Papías. Porque obviamente, si los otros historiadores o líderes de la iglesia dicen cosas casi igual que Papías, uno podía pensar, copiaron de Papías. Pero como dijeron cosas diferentes a Papías, da a entender, ellos tenían otras fuentes diferentes a las de Papías, pero que coinciden en afirmar 4 evangelios y estos 4 autores, independientemente de Papías. Y varias de estas personas y estos documentos son de líderes de la iglesia. No estamos hablando de personas que de repente escribieron, pero no estaban en el cauce central de la iglesia. Eran líderes de la iglesia y también eran estudiosos. Por ejemplo, escuchemos lo que dice Ireneo de Lyon, el obispo de la iglesia en Francia por el año 140 después de Cristo. Ahora, noten este detalle. Papías estaba en lo que hoy en día es Turquía. Ireneo estaba en Francia. ¿Pueden entender la enorme distancia geográfica entre esos dos lugares? Y en ese tiempo no se viajaba por avión. No había mucha comunicación entre Turquía y Francia. Sin embargo, escuchen lo que Ireneo dice de los evangelios. Mateo, que predicó a los hebreos en su propia lengua, también puso por escrito el evangelio, cuando Pedro y Pablo evangelizaban y fundaban la iglesia. Una vez que estos murieron, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito la predicación de Pedro. Igualmente Lucas, seguidor de Pablo, consignó en un libro el evangelio que éste predicaba. Y por fin Juan, el discípulo del Señor, que se había recostado sobre su pecho, redactó el evangelio cuando residía en Éfeso. Ahora, probablemente esta cita que viene del libro de Ireneo contra las herejías es de la segunda mitad del segundo siglo. Pero pensemos, era el obispo de la iglesia. Tenía mucho conocimiento de la historia de la iglesia. Él sabe lo que la iglesia en general están leyendo en las Biblias. Él afirma estos 4 evangelios y no está escribiendo al lado de Papías en Hierápolis. Él está escribiendo al otro lado del mundo. ¿A dónde voy? Es que para la segunda parte del segundo siglo, creyentes en Francia estaban leyendo los mismos evangelios con los mismos nombres que se hacía en Turquía. Y son líderes de la iglesia que están hablando. No estamos hablando de algo que hizo en secreto, algún individuo decidió darle estos nombres, esos nombres no son confiables, él lo inventó y poco a poco en los siguientes 200 años se empezó a transmitir esta idea que empezó con Papías, que es lo que Piñero parece dar a entender. No digo que es lo que él cree, no digo que es lo que en los libros él escribe, lo que digo es lo que él da a entender en este video.
que estamos queriendo evaluar. Otro documento, los prólogos antimarcionitas. Para la segunda mitad del segundo siglo, habían herejías que estaban surgiendo, Marción negando los evangelios por asuntos teológicos. Entonces, aparecen evangelios con un prólogo describiendo algo de ese evangelio para interpretarlo en contra del hereje Marción. Escuchemos lo que está en el prólogo del Evangelio de Marcos. Marcos, a quien se lo conocía como lisiado de dedos, porque tenía dedos muy cortos en comparación con el resto de su cuerpo. Él fue el intérprete de Pedro. Luego de la partida o muerte, depende cómo interpretamos el griego, luego de la partida de Pedro, él escribió su evangelio en las regiones de Italia. Ahora pueden ver que aquí hay datos que Papías nunca menciona, que indica una fuente independiente acerca de Marcos, independientemente de Papías. Y este detalle de los dedos de Marco, un detalle francamente un tanto peyorativo. ¿Quién va a inventar algo negativo del autor del Evangelio? Si no es cierto. El mismo hecho que sea algo un tanto negativo apunta a que es fidedigno, es confiable. Y por lo tanto, lo demás que está en este prólogo también podía ser confiable. A lo menos es totalmente independiente de Papías. ¿Y qué de Clemente de Alejandría? Lo interesante de Clemente es que él era el fundador de una iglesia de catequesis. Podemos llamarle el primer seminario de la iglesia cristiana. Es decir, era un gran estudioso, un investigador. Escuchemos lo que él dice. Aquellos evangelios que contienen las genealogías son los primeros que se escribieron. Que el evangelio según Marcos se empezó a escribir de la siguiente manera. En tiempos en los que Pedro publicaba la palabra en Roma y exponía el evangelio bajo la acción del Espíritu, aquellos que eran que en gran número estaban presentes en aquella ocasión, le pidieron a Marcos que, puesto que llevaba acompañando mucho tiempo a Pedro y se acordaba de las cosas que él había dicho, pusiera por escrito sus palabras. Así lo hizo y les dio el evangelio a los que se lo habían pedido. Cuando se enteró de ello, Pedro no dijo nada, ni para impedirlo ni para promoverlo. Y por su parte, Juan el último, al ver que el aspecto material de las cosas ya había salido a la luz en los evangelios, movido por sus discípulos e inspirado por el soplo divino del Espíritu, compuso un evangelio espiritual. Así que aquí tenemos Clemente hablando de los 4 evangelios. Una vez más, los detalles son diferentes de Papías. Así que habría que postular una fuente independiente de su conocimiento. Él estaba en Alejandría. Menciona los 4 evangelios, probablemente Mateo y Lucas, donde están los evangelios. Ahora, Clemente dice, esos se escribieron primero y luego el evangelio de Marcos, al revés de lo que hoy en día generalmente se postula. Pero hay que tomar en serio y reconocer esta fuente del segundo siglo después de Cristo. Ahora, a la luz de esas otras fuentes que confirman a Papías, recordemos el análisis que hace el doctor Piñero. Él afirma al comienzo, los evangelios circularon en forma anónima por 80 años. Eso me parece bastante obvio que no es cierto. Con eso no estoy diciendo que en cada copia de los evangelios estaba el nombre al comienzo, porque eran evangelio, era otro género literario, no era epístola.
Empiezas una epístola indicando tu nombre, no empiezas un evangelio indicando tu nombre. Por eso eran anónimos, pero era el género literario. Pero hay una enorme diferencia entre decir que circularon en forma anónima y decir que nadie conocía quién los escribió. Lo que estamos indicando ahora, empezando con Papías, es que los líderes de la iglesia sabían quiénes los habían escrito. Y, por supuesto, no lo inventaron ellos. Muy difícil sostener que ellos lo inventaron. Porque Papías nunca da a entender, yo les di su nombre. Eusebio nunca da a entender, Papías les dio el nombre. Lo que Papías dice es que un anciano, alguien mayor que él, posiblemente Juan el apóstol, le dijo a Papías, Marcos escribió este evangelio. Así que aunque no tuvieran un nombre al inicio o al final del evangelio, tratar de argumentar que nadie sabía quién los había escrito. No se puede afirmar eso sobre la base de evidencia histórica. Piñero también dice, recién se les asignaron nombres por el año 150 después de Cristo. Escuchen otra vez el video, escuchen lo que él dice. Recién se les dio nombres en el año 150 después de Cristo, pero Papías mismo, escribiendo quizá por el año 110, Papías dice, el anciano me dijo que Marcos lo escribió. Así que no es Papías dándoles los nombres, es Papías reconociendo que alguien cerca a los apóstoles les había dado a Papías esta información, él simplemente lo transcribe. Y por lo tanto la conclusión de Piñero, que no sabemos nada confiable de los autores, bueno, es su opinión, ¿no es cierto? Como también es su opinión que los evangelios no son históricamente fiables. Ahora, Piñero, cuando escucha sus exposiciones, Piñero frecuentemente hace una distinción entre historiadores independientes e historiadores confesionales. Los confesionales son los cristianos que confesan la fe cristiana. Y Piñero dice, o da a entender, los historiadores confesionales no son confiables porque están queriendo defender sus ideas cristianas. Mejor vamos a los historiadores independientes que no están queriendo defender ninguna enseñanza. Pero como dije al comienzo, Piñero es confesional. Él confiesa ser agnóstico. Él confiesa tener una tesis, que Pablo fue el promotor del cristianismo. Así que podemos confiar en Piñero, en cómo maneja las fuentes, cuando ya de antemano tiene su tesis que él quiere sustentar. Yo diría que tal como él cuestiona la confiabilidad de los confesionales, planteo a lo menos la posibilidad que Piñero también está queriendo defender su tesis y manipula la evidencia histórica a favor de su tesis. Eso lo dejo para que ustedes puedan meditar. Lo que claramente el doctor Piñero no menciona es que Papías era un obispo, era una figura pública, un líder. Segundo lugar, el doctor Piñero afirma que Papías se escribió por el año 150 después de Cristo, cuando los estudiosos recientes ponen la fecha más cerca al año 110. Y según Papías, lo que Piñero no menciona es que él expresamente indagó de personas que conocían a los apóstoles, lo que él llama los ancianos,
no confiándose de otras fuentes. Así que uno podría pensar, Papías es muy confiable por la metodología que él adoptó para escribir lo que él está escribiendo. Así que nuestra conclusión de este primer video, van a venir otros videos más adelante. Nuestra conclusión es la siguiente. La información que tenemos de fuentes históricas no nos permite afirmar lo que afirma el doctor Piñero, que la autoría de los 4 evangelios fue asignada en el siglo II. Me parece que eso es totalmente incierto. Esta autoría viene del primer siglo. Es lo que Papías dice. Segundo lugar, la evidencia apunta a que para fines del primer siglo ya circulaban 4 evangelios. Papías menciona los nombres por lo menos de 3 autores, porque no tenemos todo el escrito de Papías. Él menciona sus nombres, no les asigna sus nombres. Piñero da a entender que Papías asignó los nombres, pero la evidencia no apunta a eso. Tercer lugar, Papías vivía muy cerca a la fecha en que los evangelios fueron redactados. Y da a entender, él se preocupó por verificar los datos de fuentes fidedignas. Así que eso hay que tomar en cuenta cuando estamos evaluando esta información acerca de Papías. Y la conclusión, lo que el doctor Piñero afirma en la primera parte de este video, son opiniones. Son opiniones. No son hechos históricos. Y tenemos toda la libertad de poder cuestionar las opiniones del doctor Piñero. No dudo para nada que él es un gran académico. No dudo para nada que es un estudioso de renombre. Es una gran figura. Pero como cualquier figura, uno puede examinar lo que él dice. No es infalible. Y si él tiene una tesis de antemano que él quiere presentar y defender, es obvio que él va a estar muy interesado en manipular e interpretar la información que tenemos de los documentos primitivos a favor de su tesis. Repito, son sus opiniones, no son hechos históricos. Espero que este video nos ayude a aprender a evaluar cuando alguien está exponiendo algo, tengamos la disposición de cuestionar, de volver a las fuentes fidedignas, de no aceptar algo porque el experto lo dice. Vamos a las fuentes, evaluemos por nosotros mismos. Eso es muy importante hoy en día si queremos acercarnos mejor a la verdad y poder confirmar nuestra fe cristiana. Es todo por ahora. En las siguientes semanas espero enviar otro video para ustedes. Por ahora vamos a dejarlo ahí porque es más que suficiente largo ya este video. Buenas noches.